Hoy os presento pollo pularda o capón relleno, súper jugoso y muy fácil de hacer. Queridos Nerowers, bienvenidos una semana más a esta vuestra cocina. Yo soy Nerea y esta semana, como lo prometido es deuda, esta semana os traigo un principal muy versátil. ¿Por qué es versátil? Porque lo podéis hacer con el ave que queráis. Pularda, capón, faisán, el que queráis. O simplemente, si no queréis desembolsar mucho dinerito, con un buen pollo campero os va a quedar espectacular. Ideal para estas fechas. Eso sí, vamos a darle un poquito de gracia a este pollo campero relleno, pues con un buen marinado y un relleno espectacular. Y el conjunto hará que toda la familia se deleite. ¿Que queréis más ideas para esta Navidad de platos principales? No os preocupéis, en la cajita de información os voy a dejar una lista de reproducción con infinidad de recetas especiales para estas fechas, como por ejemplo unas popietas de gallo al vermut con leche de coco que eso sorprende a los paladares más exquisitos. Parece un plato de 5 estrellas y es súper sencillo y se tarda muy poquito en preparar. O por ejemplo una salsita de peras que también sirve para cualquier asado, que en este caso lo hice con unos simples picantones rellenos espectaculares. Ideal para poner uno por cabeza y quedar como señores. Ya sabéis que un buen plato en la mesa no significa desembolsar mucho dinero. Y aquí en este canal sabéis que os lo enseño. Así que como siempre os digo, si os gustan las recetas, si os gusta que os dé nuevas ideas, suscribiros al canal, que es completamente gratis, y apretar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo una nueva receta y así no perderos absolutamente nada. Porque siempre vengo con ideas un poquito diferentes para alegrar nuestra dieta. La próxima semana os traigo un principal de pescado sencillo y espectacular, riquísimo. Y venga, vámonos directamente a la cocina. Queridos Nerowers, en esta ocasión vamos a ir viendo los ingredientes paso por paso porque son unos cuantos. Entonces, según el proceso vamos a ver sus ingredientes. Vamos a comenzar con la marinada, para lo cual vamos a necesitar un limón, aceite de oliva virgen extra, vino Pedro Ximénez. Si en vuestra zona no hay Pedro Ximénez, que es un vino español muy oloroso y con cuerpo, podéis utilizar cualquier bebida alcohólica que os guste, que tenga potencia de sabor. Romero, tomillo, orégano, sal, pimienta y unos ajos. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra marinada, para lo cual vamos a ir incorporando nuestras hierbas al vaso batidor. El romero, el orégano, el tomillo, la sal y la pimienta, los 3 dientes de ajo. ¡Uy! Uno se ha escapado. El zumito de limón que le tengo aquí exprimidito. Y el aceite. Vamos a coger nuestra batidora y a darle caña. Vale, cuando lo tengamos así, lo dejamos y preparamos para untar nuestro pollo con la marinada. Bueno, y aquí tenemos a nuestro protagonista de hoy, que es nuestro pollo campero. Pularda, capón o el ave que hayáis elegido. Como veis, le tengo ya limpito de plumas y de todo, bien revisadito, y le vamos a ir poniendo la marinada. Para lo cual nos vamos a ayudar primero de una cucharita para meterle la marinada por dentro. Aquí, si queréis, lo podéis hacer perfectamente con la mano para lograr que llegue a todas partes. Ahora vamos a pintar el pollo con la marinada por todas las partes de fuera, bien pintadito. Y la marinada que sobre no se tira, la aprovecharemos también para luego la salsa.
el siguiente paso que vamos a hacer es con una jeringuilla. Si tenéis de estas especiales de carne, pues que son más grandes, pues con las grandes. Y si no, pues yo lo voy a hacer con una jeringuilla normal de 10 y su agujita. Y lo que vamos a ir haciendo es pinchar la pechuga con el Pedro Ximénez. Bueno, la pechuga y todo. Así. Esto le va a dar sabor, jugosidad. Sobre todo la pechuga, que sabéis que es lo que más seco se queda. Bueno, pues así vamos a ir pinchando todo el pollo. A ver, si os fijáis, a ver si puedo hacer un primer plano. Yo pincho, aprieto el émulo y cuando empieza a salir ya lo quito. Bueno, me quedo aquí pinchando al pollo con el Pedro Ximénez por todos lados. Ya habéis visto cómo se va haciendo. Taparlo con film y meterlo a la nevera y tenerlo un mínimo de 4 horas. Yo en mi caso le voy a dejar toda la noche. Queridos Nerowers, continuamos con nuestro segundo paso, que va a ser el relleno. Y para el relleno vamos a necesitar unos arándanos secos, unos orejones o albaricoques secos. Podéis poner las frutas secas que queráis, lo que os guste. O si no queréis ponerle frutas secas, pues nada. O fruta fresca, me da igual. Unas pipas de calabaza, unas almendras que les van a dar el toque crunchy. Calabaza, cebolla y manzana. Con eso y un poquito de nuestro Pedro Ximénez vamos a hacer nuestro relleno. Antes vamos a meter los arándanos en remojo en agua. Ahora lo que vamos a hacer va a ser picar un poco tanto las almendras como las pipas de calabaza conjuntamente, y nos vamos a ayudar de un procesador de alimentos. No hay que hacerlo polvo, simplemente trocear. Y mirad, ¿veis? Lo voy a dejar así. Aquí tenemos ya todos los ingredientes del relleno picaditos. Las frutas las he dejado unos 15-20 minutos, ¿vale? Estas no las he sacado del agua porque voy a aprovechar para añadir ese agua e hidratar todo el relleno. Tenemos la calabaza, la cebolla, la manzana, los frutos secos, las pipas de calabaza, las almendras, los orejones y los arándanos. Aquí tenemos nuestro pollo con la marinada desde ayer y ahora vamos a proceder a rellenar el pollo. Bueno, pollo, pularda, capón o lo que sea. Cuando rellenemos hay que ir empujando bien hacia atrás y apretar, porque luego las verduras se van a encoger, sueltan sus líquidos y se van a deshacer. Entonces, y si os sobra relleno, no os preocupéis, que lo pondremos por la bandeja para que ayude a la salsa. Y cerramos el pollo o bien con hilo de bramante o bien, si no tenéis, como es mi caso, con palillos, simplemente para que no se salga el relleno. Bueno, mira, ha quedado ya cerradito, de forma que por lo menos los palillos hacen de barrera para que no se salga el relleno. Y ya nada, nos queda precalentar el horno y meterlo. Ahora os cuento. Y ya nos queda nada más que el último paso, que es poner nuestro pollo en una bandeja de horno. Tengo el horno precalentado a 180 grados y vamos a añadir lo que nos quedaba de marinada por aquí y en el vasito de ayer. Vamos a poner también lo que ha sobrado del relleno. Tengo un vasito de vino de Pedro Ximénez. Vamos a usar en este poquito como la mitad.
Y vamos a añadir agua y vamos a aprovechar lo que nos quedaba por aquí. Y con esto nos vamos a ir al horno, pero antes vamos a tapar. Nos vamos a ir al horno con el pollo así tapado. Durante la primera hora va a estar así tapado y cada media hora le vamos a regar juguito por encima. Juguito del fondo o añadiremos más Pedro Ximénez con agua. Este es el resultado después de 2 horas y media en el horno. La primera hora destapado y el resto destapado. Vosotros tendréis que ver según si hacéis pollo, pularda o capón el tiempo que tarde dependiendo de su tamaño. Y la salsita la podéis dejar así o reducir. Este es el momento de probar la salsa y ver cómo está de sal. Y hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado, que os animéis a probarla, a hacer vuestra propia versión. Espero que sobre todo que os haya dado alguna idea para hacer vuestra propia receta. Y ya sabéis, la semana que viene otro principal para estas fechas. No me faltéis, que igual os sorprendo. ¡Chao!